Perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Qué duro es estar aferrado al tal vez de algo. Si tal vez le hubiese dicho que se quedara, si tal vez hubiese hecho lo que me pedía, si tal vez me hubiese portado con más o menos malicia. Qué duro es tener que divagar con sentimientos, mismos de ayer, de una semana, de hoy y posiblemente de los de mañana. Qué cruel la existencia de una persona que transita una y otra vez los sentimientos ya usados de su memoria, que parece que está atrapada en las escaleras de un sitio sin salida, que ve las mismas cargas en el espejo, que corre detrás de algo que no le hace sentir bien y que no puede encontrar paz en sí misma, y que para donde sea que mire, para donde sea que vaya, para donde sea que esté, ahí está aquel recuerdo que le hace suspirar de llanto, gemir de lágrimas y de pensar que un futuro no hay, que este sentimiento se quedó y que no hay nada que le separe de él. Yo lo he vivido cientos de veces. A veces me siento con la necesidad de culpar a alguien, una chica a quien le quise dar mi atención y me rechazó, una persona a quien yo quería proponer un proyecto y me dijo que no, el descubrir que un comentario me afectó. Son cosas como estas las que circulan en nuestras vidas, cosas que se pasean en nuestra existencia y que nos arrastran a pensar que la soledad es el único lugar donde estar. Pero te diré una cosa, eso no es cierto. Cada experiencia negativa que te ocurre en la vida te hace una persona más capaz. Puedes afrontar la vida asumiendo más riesgos porque ya conoces el dolor. Puedes permitirte enamorarte porque has aprendido a amar. Entiendes que cada experiencia aporta más fortaleza a tu alma y que ahora vuelves a abrirte al amor porque ya sabes que el dolor es inevitable, pero te puedes acostumbrar a él. Sabes que ahora un rechazo no es tan malo como lo pintan y te descubres a ti mismo intentando de nuevo, sabiendo que aunque te puede matar con las palabras, igual y lo haces, porque ya nadie te puede afectar, ya nadie puede decirte qué o quién eres, y los sentimientos no te pueden definir. Has aprendido a recordar sin llorar, has aprendido a vivir sin que te duela, has aprendido a recordar sin que te moleste, sin que el alma se te agriete, porque tus luchas, tus embates con las personas, las experiencias, te hicieron una persona más capaz. Comparto contigo esto porque yo también me he vuelto un adicto al rechazo, porque he comprendido las bondades que este tiene sobre mí. Comprendí que cada persona que me rechaza me hace más tolerante a los sentimientos que acompañan a una desilusión, el rechazo mismo, o el adiós de un ser querido que se va, o el desamor de una persona que nos abandonó. Parece de loco, ¿sabes? ¿Quién se expone para ser rechazado? ¿Quién ama para ser lastimado? Pues nosotros, las personas que somos cazadores, que vamos por la vida persiguiendo lo que queremos, que no nos rendimos por las opiniones ajenas, que no nos dejamos destrozar por lo que puedan pensar de nosotros, que las palabras de alguien que nos dijo amar y nos falló ahora ya no nos afectan, porque comprendemos que no existe dolor sin ganancia, ni ganancia sin dolor, que todo lo bueno vale para quien no se rinde, para quien no se guarda a sí mismo en una caja de cristal y se aparta de todo mundo creyendo que el mundo, la gente, es un lugar no merecedor de su amor. Al contrario, la persona resiliente entiende que cada experiencia aporta fortaleza, experticia y capacidad. Comprende que cada experiencia te da tolerancia al dolor y ahora es como un conquistador, como un lobo o una loba alfa que se aferra a sus metas, que se sujeta a sí misma, a sí mismo, que se dice a sí mismo, a sí misma: no te vas a rendir, esto que te pasó no te va a doblegar. Renunciar, desertar, abandonar, esas palabras no están en mi vocabulario, no entiendo su significado, no comprendo lo que quieren decir, porque comprendimos que nadie nos puede herir,
Nadie nos puede ofender sin nuestro consentimiento. Somos responsables de las personas que nos hieren y somos responsables de las heridas que nos dejan hacer. Porque seamos sinceros, qué fácil es achacar al otro de nuestra felicidad o falta de ella. Qué fácil es decir que el otro es el culpable de que nosotros estemos mal. Aún ahora somos poderosos, podemos elegir cómo vamos a sentirnos. O nos desmoronaremos pensando que nos han hecho daño y que nadie nos va a amar, o nos autopercibiremos como guerreros que hemos salido victoriosos de una lucha dura y que por eso estamos listos para ser encontrados por un nuevo amor. El gran Magnusson, Per Magnusson, famoso por ser uno de los hombres más fuertes del mundo, solía decir: no hay ganadores, solo sobrevivientes. Y eso somos sobrevivientes porque al final somos nosotros los que elegimos cómo usar este dolor. Lo usaremos como el hierro que nos forja o como la espada que nos atraviesa y nos mata, porque al final el hierro siempre gana la batalla y de nosotros depende qué haremos con él. ¿Nos acostaremos pensando que ya no hay esperanza? Te comparto algo, a mí me ha pasado. Quizás ahora que escribo y hago este video, recién tuve que superar la idea de que algo salió mal, atendiendo a que no soy un superhumano, que solo soy un hombre que comparte su voz para darte ánimos, esperando que tú también lo hagas para conmigo, porque tú y yo somos tan iguales, vivimos las mismas cosas, pasamos por las mismas cosas, tratamos día con día de encontrar a alguien con quien compartir nuestras vidas. Yo, al igual que tú, también busco a esa persona especial. Yo, al igual que tú, he tenido que soportar tantas desilusiones buscando en sitios equivocados el amor que nunca he podido hallar. Pero de tanto buscar, de tanto chocar contra las piedras, me he vuelto tan insensible que ahora soy capaz de reírme cuando alguien me dice: no, no quiero, no me gustas, no quiero estar contigo, no puedo, no estaré contigo, no te puedo amar, no te puedo querer, no soy para ti. Para mí es más motivo para sentirme vivo, para decir: mira, me han lacerado una vez el alma, pero aquí estoy parado. Yo decido si esto va a quebrarme o va a forjarme. Yo decido si esto me va a convertir en algo peor o en algo mejor. Nuestros caminos son iguales, nuestras luchas las mismas. Yo, aunque detrás de una pantalla redactando esto desde el teclado de una computadora, no dejo de ser como tú, lleno de ilusiones, lleno de temores y haciendo las cosas con un gran atisbo de miedo y esperando, te lo juro, esperando que un día te acerques a la calle y me digas que me conoces, que me escuchas, que me has visto, que me reconociste y que te acercaste a saludarme. Descubrirás que soy como tú y descubriré que tú eres como yo, que ambos hemos pasado tantas cosas. Hablaremos de las cosas que nos hicieron grandes, caminaremos sobre calles empedradas y sonreirás reconociendo que tus heridas son tu más grande orgullo. Las vas a exhibir como trofeos de combate, mostrándolas como si se trataran de premios, de botines. Y me dirás: mira, esto me pasó, pero sobreviví, no me dejé destrozar. Y así me verás, así me hablarás con las palabras fuertes, y yo te diré lo mucho que te admiro, por lo fuerte que te has vuelto. ¿Ahora comprendes la esencia del dolor? Que el dolor mismo de la traición, el rechazo, la desilusión, las esperanzas rotas son realmente nuestros trofeos, que nos dicen que somos tan fuertes, que seguimos teniendo fe en que encontraremos algo mejor, algo que nos merezca. Porque te soy honesto, así como tú, soy un hombre que vale la pena conocer y tú eres una mujer que vale muchísimo conocer. No vales la pena, tú lo vales todo. Somos tú y yo, personas valiosas, gente que ofrecemos experiencias bellas, que estar con nosotros es algo maravilloso, tan radiante, tan apreciable. No creas que estoy a 3 pasos por delante de ti, estoy caminando a tu lado, porque tanto tú como yo caminamos por el mismo camino y te percibo. Sé lo grande que es tu corazón. Por eso te digo, un día recordarás el dolor que te causó ese
que te dijo querer, y ya no te dolerá más, sino que en su lugar te dirás a ti misma, a ti mismo: joder, esto que me quiso derribar y no pudo. Madre de Dios, qué persona tan capaz, tan potente y fuerte soy, que ni esto me pudo derribar, porque aquí estoy. Y te observaré ser grande, porque cuando acabes de escuchar este video, no solo el dolor desaparecerá, sino que podrás dar gracias por la tragedia que te forjó, que te recordará lo fuerte que eres, lo fuerte que fuiste.